Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Una vez más, bienvenidos. Gracias, les doy muchas gracias porque me permiten seguir sirviéndoles a través de este estudio de escuela sabática. Bueno, quiero primero otra vez disculparme. Han estado las situaciones del trabajo muy fuertes y pues el Consejo de Administración me ha absorbido en algunos casos. Y bueno, pues nos estén mandando a un curso que yo creo que muchos de ustedes tal vez no puedan ver la escuela hoy en vivo porque van a estar en el curso que está dando en Ágora. He visto muchos inscritos. Yo también me inscribí. Son los martes. Es a la hora que damos de escuela en vivo. Por lo tanto, me permito grabarles un video más. Y estos martes que vamos a estar estudiando del mes de febrero, pues van a ser también grabaciones. Así que espero que ustedes, pues, puedan saber que estoy con la intención firme de contribuir en algo, en lo que más yo pueda, para que la escuela sabática se enriquezca este próximo sábado y todos los sábados que continúan que pueda yo transmitir. Por lo tanto, pues vamos a esto. Después voy a mandar saludos a los hermanos que nos están viendo. Les voy a mandar saludos y los leo después al rato y les mando saludos con mucho gusto. Comenten, hagan ustedes comentarios de la escuela, ahí se va a ver en el Face y se van a quedar. Mándenlos al YouTube más tarde, después cuando la suba a YouTube. Y pues bueno, quedo yo a sus órdenes. Esta escuela de hoy va a estar muy interesante. Es hambre y sed de justicia. Esta escuela es importante que nosotros veamos porque al principio pues, yo tenía ciertas expectativas de la escuela. Yo decía, pues, ¿cómo le vamos a hacer con la escuela? Porque sí creo que va a tener un poquito de situaciones que tal vez no podamos entender, pero hermanos, la verdad es que esta escuela está muy interesante. Hambre y sed de justicia. Bueno, miren, dice el énfasis de la lección es que nosotros vemos que el énfasis es el deseo imperante de ajustarse a la voluntad del Señor. Ese es el énfasis. El deseo imperante de ajustarse a la voluntad del Señor. Ahora, si tenemos ese énfasis, bueno, vamos a basar nuestro estudio en el capítulo 5, verso 6, que es la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, pues entonces tenemos esta parte y vemos el objetivo. Dice que el objetivo es comprometernos a leer, estudiar e interpretar las Sagradas Escrituras con los criterios que Jesús enseñó, los cuales revelan hambre y sed de justicia. Bueno, entonces vemos nosotros y volvemos a nuestro ejercicio, al famoso qué, al cómo y al para qué. Y el para qué. Esas son nuestras preguntas. Y ya vimos nosotros entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros a comprometernos. ¿A qué nos vamos a comprometer? Bueno, nos vamos a comprometer, hermanos, a leer, estudiar e interpretar las escrituras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con criterios que Jesús enseñó. Este es el qué, comprometernos. El cómo, con los criterios que Jesús enseñó. ¿Y para qué? Para que se revelen en nosotros lo que nosotros vamos a ver, hambre y sed de justicia. Ese es el medio del asunto, es lo que vamos a estar viendo. Déjeme acomodar mi cámara que creo que no se ve. Y ahí está. Ahí está. Entonces ese es hambre y sed de justicia. Es el que vamos a comprometernos a leer, estudiar e interpretar las escrituras como con los criterios que Jesús enseñó. ¿Para qué, hermanos? Para que se revele nuestra hambre y sed de justicia. Bien, miren, hermanos, comenzando con la escuela, les quiero decir una cosa. Miren, hay cuestiones en la historia donde se ha mostrado esta hambre y sed de justicia, ¿no? En las cuestiones históricas en el mundo se ha visto esto, se ha desarrollado esta hambre. La historia universal nos plantea cómo el ser humano se ubica en lugares y se asegura el alimento y el agua. Esto es clásico. Todos los grupos migrantes van en busca de eso. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, la migración hacia Estados Unidos. Es tremendo. ¿Por qué? Porque la gente está buscando cómo subsistir para tener su pan, para tener su alimento diario. Tienen hambre y sed. Entonces ellos se van a buscar. Esto en el mundo, en la cuestión mundial, en la cuestión humana. En la cuestión espiritual, hermanos, en la cuestión espiritual, pues no nos quedamos atrás. ¿Sí? En la cuestión espiritual, lo que es el mundo de lo espiritual, lo que es la nueva humanidad,
En la Biblia dice que hay relatos bíblicos acerca de estas decisiones que toman las gentes para tener hambre, para saciar su hambre y sed de justicia. En la Biblia, ¿sí? Nosotros vemos asuntos bíblicos y vemos, por ejemplo, a Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? Comieron del pan, ¿verdad? Comieron, perdón, del fruto, porque tenían hambre y sed de conocer, de saber. Vemos, por ejemplo, a Abraham, se fue a Egipto. También vemos otros casos, como por ejemplo, déjenme buscarlos aquí, a José, que estaba allí en Egipto y se fueron sus hermanos para allá con él. Tenemos otros casos, por ejemplo, el de Saúl. El de Saúl, ¿por qué hizo? ¿Qué hizo? Vendió su primogenitura. ¿Por qué lo vendió? Por un plato de lentejas. ¿Por qué se fue Abraham a Egipto para buscar comida? ¿Por qué Adán comió ese árbol? José está ahí porque y decide, ahí hace vender. Está Isaac también. Sí. Isaac está, de alguna manera, está yendo a la tierra de los filisteos. Esaú, aquí los sueños de José, que hablan acerca de, ¿se acuerdan de los siete tiempos, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas? ¿Sí? Y todos los israelitas, ¿de qué se quejan los israelitas en el desierto? Pues de que tienen hambre. Entonces, fíjense, todo está circuncidado ahí, o está de alguna manera circundado en esas circunstancias, en esas cosas, ¿sí? La historia nos muestra que el ser humano anda en busca de comida, de saciar su hambre y su sed. Y en lo espiritual, la Biblia nos narra muchos casos de los cuales estamos viendo cómo es el hambre, o es el hambre y la sed la que los mueve a ellos. Está Moisés en el desierto, y otras muchas cosas más que podríamos señalar nosotros como ejemplos, ¿sí? Pero el hambre y la sed siempre han estado presentes. Son como una sombra que acompaña al ser humano en todas partes, a toda forma, de todo momento, en forma permanente. No desaparece esta hambre y sed de justicia. No desaparece esta hambre y esta sed. Cuando el hambre y la sed, hermanos, cuando el hambre y la sed se muestran separadas, son paralelas. Pero cuando se juntan, están hablando y están haciendo énfasis, un énfasis muy grande acerca de algo, ¿sí? Están hablando de algo, están siendo enfáticos hacia la necesidad. Y esto le hace ver que la gente tiene que expresar ese tipo de necesidad tan imperante como es el tener hambre y sed. O sea, no solo es el hambre, no solo es la sed, es hambre y sed, o sea, algo más grande todavía, ¿sí? Hay gente que desea hambre en forma positiva y hay gente que tiene hambre y sed, pero de forma negativa. ¿Cuáles serían las formas positivas? Pues puede ser el amor, puede ser el perdón, puede ser la esperanza, la compañía. En un sentido negativo, pues puede ser el hambre de poder, el hambre de venganza, hambre de ser admirado, hambre de tener dinero, muchas cosas, hambre y sed de eso, ¿sí? Pero nosotros vemos que miren hermanos, para nosotros tener hambre y sed de justicia, ¿sí? Indica que es algo que el discípulo en su nueva humanidad, tener hambre y sed de justicia, debe distinguirlo a él porque reconoce que si no practica así como se buscaba la comida, así como se buscaba, el ser humano siempre ha buscado eso. La historia nos lo dice, que el ser humano ha tratado de siempre de estar buscando la comida. Siempre se ven los ejemplos. Bueno, así como la busca, así como anhela la comida y la bebida, en este caso el agua, así la nueva creación está buscando y debe buscar la justicia. ¿Sí? Ese debe ser el sentido común, el sentido de ser del ser humano. Estar buscando eso, el nacido de nuevo. Entonces, hermanos, cuando vemos que el ser humano está buscando comida, en el caso del ser nacido de nuevo, entonces el hambre y sed de justicia lo hacen a uno moverse, les hacen impulsarse, les impone o les da a ellos instintos, los más elementales como comer y beber, los transfiere a instintos como buscar la imperiosa necesidad que lo mueve de hacerse levantar de su cama y buscar la justicia. Tomar decisiones que lo empujen a luchar, que abandere sus movimientos, es el deseo de ver la satisfacción de la justicia. Entonces el hombre, el ser humano, ya espiritualmente hablando, entonces, ¿qué está buscando? La justicia. Y esta justicia la busca como el hombre que siempre ha buscado saciar su hambre y su sed. Y ya no se trata de positiva y negativa, sino se trata de buscar, ¿qué? La justicia. Pero hermanos, ¿qué es la justicia? ¿Sí? ¿De qué tipo de justicia estamos hablando? ¿De qué tipo de hambre y sed está buscando saciarse? ¿Cuál es esa justicia de la cual el discípulo puede decir, o se satisface la justicia o muero?
¿Cuál es esa? Dice, bueno, aquí es donde vamos a entrar nosotros al análisis. Y en el análisis vamos a ver tres cosas importantes. Acerca de la justicia vamos a ver, uno, ¿sí? Primero vamos a ver la justicia según Mateo, que es la justicia de adecuarse a la ley. Esta. En el punto número 2, vamos a ver la justicia acerca de la justicia verdadera, vamos a decirlo así, la verdadera justicia. La verdadera justicia. Y en el punto número 3, nosotros vamos a ver, hermanos, ¿sí? En el punto número 3, ya nosotros vamos a hacer la aplicación de lo que va a ser eso de la justicia. Aquí ya vamos en directo a la aplicación. Bueno, hermanos, miren, tenemos entonces que resolver primero estos dos asuntos acerca de la ley. Fíjense bien, según Mateo, Mateo es un escritor hebreo. Él es un rabí judío, lo vimos la ocasión pasada, el cual le está predicando a su sinagoga que se acaba de convertir al cristianismo. Él con toda su sinagoga se los llevó. Y entonces, como él conoce la escritura y él es hebreo, él a través de eso les empieza a decir que la justicia, según él, dice, es ajustarse a la ley a la manera de Jesús. ¿Sí? A la manera de Jesús. Él tiene un buen hebreo, conoce la justicia, conoce lo que es la comprensión de la justicia vinculada a la ley. Y se acuerdan que dice Deuteronomio 6:25, para él tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado. Esto lo sabe él y entonces está manejando ahí. Entonces para el hebreo, la ley, hermanos, la ley es esa justicia, no es algo que cada quien pueda decidir cómo se va a vivir, qué va a hacer, como lo entienda. No es alguien que lo pueda definir así a su manera o lo viva a su manera, no. La ley, hermanos, es como Dios, ahora sí que como Dios manda, como Dios la establece. La ley entonces se va haciendo al ajuste de lo que Dios ha dicho, ¿sí? De lo que Dios ha marcado. Esta ley es lo que indica la medida y la establece Dios, los criterios. Entonces, hermanos, desde esta comprensión de que si la ley, ajustarse a la ley es por lo que dice Dios, entonces el hombre justo es similar, hermanos, a una puerta que encaja bastante bien en lo que va a ser lo que es el marco de la puerta. ¿Sí? Ni más ni menos. La puerta tiene que ajustar. Entonces, la ley es el marco en el que el hombre debe entrar sin quitarle ni ponerle algo extra. Así tal cual es la ley y así tal cual se cumple. Así es. Entonces ese es el pensamiento que estamos viendo la ley acerca de lo que piensa Mateo acerca de la ley. Entonces en este contexto entendemos lo que dice Jesús. Yo no vine a quitar ni a abrogar la ley, sino vine a ¿qué? A cumplirla. En ese contexto. Algo que nosotros tenemos que recordar, hermanos, es que esta ley que está hablando aquí no es solamente los 10 mandamientos, sino es lo que conocemos como, le llaman ellos como la ley y los profetas. Y esto es lo que ellos están hablando, esta ley. No solo son los 10 mandamientos, entonces imagínense, es todo ese contexto que están ellos teniendo. Entonces, bien, ahora, en este contexto, recordamos nosotros, por ejemplo, Jeremías 31:33, donde dice, yo escribiré mi ley sobre sus corazones. Y si no habla de los 10 mandamientos solamente, si no habla de todo, entonces está hablando de qué, ¿verdad? Ahora, recordemos una cosa, la lección número 1, estuvimos hablando de esto, y decíamos que Moisés es el mediador de la ley. Recuerden, él trae la ley, pero Jesús no es el mediador, Jesús es el revelador de la ley. Ustedes han escuchado que se han dicho, el que mirare a una mujer para codiciarla, el que adulterare con una mujer ya pecó. Pues yo les digo que el que solo mirare a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Entonces o sea, él viene a revelar la ley, no viene solamente a mediar como lo hizo Moisés, no, él viene a revelar la ley. Entonces, en el concepto primero 1 que tenemos aquí, si esta ley, según Mateo, según la lectura que le hace este hebreo, tiene que ajustarse a la ley, no a lo que él quiera, sino a lo que Dios dice. Jesús dice, yo vine a cumplir, no vine a abrogar. Y esa ley confiere todo lo que tiene que ser la ley y los profetas. Todo eso va. No hay más ni es menos, ¿sí? Todo eso lo estamos viendo. Recordamos el punto 1, donde se habla acerca de que Moisés es el revelador y Moisés es el mediador y Jesús es el revelador. Y entonces, hermanos, según este concepto, ser justo, entonces es llegar a ser como Jesús. Pues Él es justo, en quien se cumple la ley y los profetas. Y aquí ustedes van a tener que comentar en la escuela en el sábado.
¿Qué creen ustedes? No sea malito, escríbalo ahí. A ratito lo veo, mientras estoy en el curso lo voy a leer y escríbale ahí usted. ¿Qué cree usted acerca de esto? Entonces, ¿se quedó claro? ¿Sí? Digo, perdón, me expliqué porque ustedes, yo sé que ustedes son muy inteligentes, bastante inteligentes, pero a veces a mí me cuesta trabajo poder explicar. Creo que pudimos explicarlo y creo que pudimos entender esta parte. Yo traté de explicar que entonces que la ley, ¿sí? Según esto, no es solamente los 10 mandamientos, sino la ley y los profetas, que es un asunto de Dios, que no es un asunto del ser humano, y por lo tanto el único que se puede ajustar a esto es Jesús. Entonces el sentido del hombre tiene que ser que nos tenemos que parecer a Jesús en ese sentido. Y entonces ahí es donde nosotros vemos este punto número 1, ajustarse a la ley a la manera de Jesús. ¿Ya lo vio? Comenten, hermano, comente qué le parece, qué dice usted. Ahora, vamos a ver lo que es la verdadera hambre y sed verdadera de justicia, hambre y sed de verdadera justicia. Entonces, con base en el punto anterior que acabamos de ver, ¿sí? Esta no es la clase de justicia que buscaban los maestros de la ley, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué novedad nos ofrece el Evangelio? ¿Qué predica Jesús? ¿No es lo mismo? Por supuesto que no. En Mateo 5:20 Jesús nos ofrece una respuesta y en el resto del libro hace una fuerte crítica a la manera que los maestros de la ley hacían su interpretación. Le voy a leer Mateo 5:20. Y mire, Mateo 5:20 dice así. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Tremendo está esto. ¿Sí? Entonces imagínense, según este punto que acabamos de tener aquí, ¿sí? Si la ley, que no solo son los 10 mandamientos, sino es todo el contexto de la ley y los profetas, y que incluso Dios es el que estipula los criterios, no nosotros, no es como nosotros querramos, es como Dios dice. Y si solo Jesús se ajusta a eso, porque entonces tendríamos que ser como Jesús para poder ajustarnos, ser como el marco es la ley y nosotros pasamos por ahí justitos sin más ni menos, entonces la cuestión aquí está entonces en que nosotros tendríamos que vivir así. Así tendríamos que vivir. Según este punto, entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Así tendríamos que hacerlo y así lo siguen haciendo. Y hay muchos hermanos nuestros que te han separado de la iglesia porque ellos así están pensando. Y es que tiene que ser así y se cuadran y se meten y no pueden pasar de. Y entonces es inalcanzable, Dios. Ahora, fíjense bien. Sí, entonces, si esto es así, entonces miren, vamos a ver lo que era ajustarse a la ley según los escribas y los fariseos, porque dice que si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no entraréis. Que entonces, ¿cómo se hace la verdadera justicia? Vamos a ver. ¿Sí? Aquí nosotros entendemos esto. Según ellos, su ajustarse a la ley, ¿sí? Se hacía de manera aparente. Ellos aparentaban, pero en realidad no lo hacían. ¿Sí? Ellos, Jesús se los dice, se los echa en cara y les dice, son una obediencia, ustedes hacen una obediencia nada más como una máscara. Ustedes son árboles sin fruto, son lobos con piel de oveja. Les dice que ellos son como sepulcros blanqueados, por afuera hermosos, pero por dentro llenos de podredumbre. Solo buscaban ellos, su sed y hambre no era de justicia, sino de fama, para que la gente los reconociera. Acuérdense del fariseo y el publicano, aquel hasta levantaba las manos y todo para que vieran cómo oraba, y el otro nada más así, yo pecador. Aquí vemos que su ajustarse a la ley, hermanos, era deshumanizante. Aquí traemos a esta mujer y dice la escritura, dice la ley que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? No pensaban en la humanidad, sino pensaban solamente en satisfacer esta justicia. Ellos interpretan la ley de manera que se permiten tratar a su prójimo como objeto, como cosas o inmundicias, no como humanos. Ellos menosprecian a su hermano, le llaman tonto, fato, racá. Creen que es más importante dar ofrendas y así que estar en paz con su hermano. Tratan a las mujeres como posesiones, se autorizaban odiar a su enemigo, ellos, o erigirse como jueces de quienes consideraban más pecadores que ellos. Esta que le vea, esta es una pecadora y ahí estaban ellos. Cosas que hoy no pasan, hermanos. ¿Verdad? Bien, entonces con ello ellos evidenciaban que lo que les movía era su hambre y su sed de poder. El ajustarse de ellos a la ley, hermanos, su ajustarse a la ley, según ellos, era opresor. Porque ellos al interpretar, la interpretación que hacían de la escritura era para mantener al pueblo bajo su dominio.
Ellos los que hacían, ellos imponían creencias, tradiciones, marginaban, perseguían, condenaban, incluso condenaban a muerte. Pablo condenando a los cristianos. Todas sus interpretaciones los llevaban a prácticas de simulación con tal de ser vistos y reconocidos por la gente. Y Jesús se los dice, no seas como los escribas y los fariseos que aman orar en las plazas, no seas como los escribas y fariseos que hacen esto, que hacen... Y luego les dice, ay de ustedes escribas y fariseos, y todo era porque ellos evidenciaban siempre eso, ellos se sentían muy espirituales. Por lo tanto, su ajustarse a la ley, hermanos, ¿sí?, tenía intenciones oscuras y mezquinas. Ese era el asunto con ellos, ¿sí? Ellos estaban movidos por el hambre y la sed de reconocimiento. Ellos querían que los vieran. Ponían sus filacterías largas, así, entre más largas mejor para que los vieran. Y cargaban su no sé cómo se llama, el de aquí que se ponen en la frente y que trae la cajita con la ley y no sé qué tanto, porque traes la ley en tu frente, en tus brazos, en tu brazo, etcétera, en la mano. Bueno, y hacían todas esas cosas para ser vistos por los hombres. Esa era su intención. Su ajustarse a la ley, hermanos, entonces era para buscar hacerse de ganancias. Así a ellos les daban, así ellos tenían. Su interpretación, hermanos, era el fundamento para justificar el robo y la rapiña. ¿Sí? Eran movidos por hambre y sed de obtener posesiones y riquezas. Ellos se movían hacia allá, se movían en ese sentido. Ahora, esa era la ley. Bien, entendamos esto. Entonces, punto número 1, ¿sí? La ley, hermanos, la ley, vemos que es un asunto en el cual no es el asunto nuestro, sino es el asunto de Dios, y Él forma las características para hacerlo. Entonces, la ley no es solo los 10 mandamientos, sino la ley, todo lo que es la ley y los profetas. Solo Jesús puede cumplir esto. Por eso les dice, yo no he venido a cumplir, a abrogar, sino a cumplir. Entendiendo esto, entonces nosotros podemos ver que si sabemos esto, tendríamos que ser como Jesús para poder nosotros tener la verdadera justicia. ¿Sí? Y entonces nuestra hambre y sed regularmente se quedan cortas. ¿Por qué? Porque según ellos la verdadera justicia es todo esto que acabamos de mencionar. Que la verdadera justicia, hermanos, era aparente, era deshumanizante, era opresora, servía para justificar sus intenciones oscuras y mezquinas y busca hacerse de ganancias. Eso es lo que ellos están pensando. Ellos están manejando la ley así. Ellos están tratando de entender esto así. Luego, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Y vamos entonces a la aplicación. Miren, nuestra manera de interpretar las escrituras no debe ser como la de ellos. Nuestra manera de interpretar las escrituras debe revelar que tenemos hambre y sed. Sí tenemos hambre y sed de justicia. Sí, de verdad queremos ajustarnos. Si de verdad queremos ajustarnos a la verdadera voluntad, a la voluntad de Dios y encontrar en Él nuestra satisfacción, será necesario sustentarnos en varios principios que se describen en las bienaventuranzas. Y este es, por ejemplo, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Los pobres. ¿Los pobres en qué? En espíritu, ¿verdad? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu no es un asunto de ser pobre sin nada más por ser pobre, sino es aquel que está necesitado de Dios. Ya lo vimos anteriormente. Aquel que está necesitado de ver. No es suficiente, no es como ser suficiente obedecer, sino sabiendo que nuestra capacidad no está solamente en la obediencia, sino en el amor y la gracia de Dios, porque no vamos a alcanzar. No le vamos a llegar. Por lo tanto, ¿de qué dependemos? De la misericordia de Dios. Entonces, otra de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? El ser mansos, que lo vimos la vez pasada. La mansedumbre. Ser mansos. Aquí entonces vemos nosotros que la mansedumbre, el propósito principal es la disposición a la obediencia personal. No el imponer cargas a otros. Ser mansos entonces lleva a nosotros a entender, tener cuidado con la interpretación de esta escritura, porque esto, ¿sí?, de manera que no vayamos a ocasionar nosotros ocio o por morbo, sino nuestras actitudes descubren que no tenemos hambre y sed de justicia, sino de curiosidad intelectual, lo cual lleva al envanecimiento. Mientras que realmente aprender con disposición, con mansedumbre, es tener disposición para que lo que interpretamos no le lleve cargas al otro. Es que yo sé más y te digo cómo debes guiarte. No, sino al contrario, debe hacer que esa persona que conozca, entonces tenga algo en que reposar. No cargas, sino algo. Ahora, nosotros debemos interpretarla desde el dolor del pecado. ¿Se acuerdan que vimos eso? Desde el dolor del pecado, el que causa ese.
de ese arrepentimiento, ¿sí? Que habíamos hablado también ya en ocasiones. Cuando vamos nosotros a la Escritura, entonces debemos hacerlo con un propósito. ¿Cuál? Contribuir para disminuir el efecto doloroso del pecado en nuestra vida y en el mundo. No se trata de decirle, no te preocupes, no peques, sigue pecando y se acabó. No, aquella mujer le fue quitado ese peso del pecado. Cuando aquellos la querían apedrear por ser pecadora, y él le dijo, ¿dónde están los que te apedrean? Los que te querían apedrear, ¿dónde están? Ninguno. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Bueno, vete y qué. Y no peques más. Le alivia la carga del pecado y se le ordena no hacer más. Hacer más mal. Así pasa y vemos muchos ejemplos en la Escritura. Sí, que no nos va a dar tiempo, pero pudiéramos hablar de ellos. Y en la Escritura nos damos cuenta de que este asunto no debe ser del dolor del pecado, es para ayudar al otro. ¿Sí? Por eso está hablando desde la misericordia. Y recuerde que la misericordia, hermanos, es que Dios no nos da lo que merecemos, sino nos da lo que no merecemos. Es hacer a otros lo que deseamos que hagan con nosotros mismos. Es medirlos con la medida que a nosotros nos gustaría que nos midieran. ¿Cómo me gustaría que me trataran si yo fuese pecador? Bueno, pues así hay que tratar al otro, ¿sí? No es tratar de interpretar esas escrituras tratando de juzgar al otro, que es lo que muchos hermanos hacen y hasta, la verdad, que yo creo que hasta se regodean cuando lo hacen. Aquí no lo hacemos, en otras iglesias muy lejanas, muy, muy lejanas. Pero hay hermanos allá en otras iglesias que ellos están haciendo eso y parece que les encanta hacer. Y se erigen casi, casi como los supervisores de la ley. Hermanos, entendamos que nosotros tenemos que hacerlo con misericordia, porque también nosotros podamos y debemos, o sea, queremos que nos traten con misericordia, con pureza de corazón. Y al hablar con pureza, hermanos, estamos hablando de aquello que es sin hipocresía, sin dobleces, sin doble agenda, sin ser moralmente dobles, tampoco con doble intención. ¿Sí? No se interpreta para nuestra conveniencia, hermanos, sino para dar gloria a Dios. Cuando interpretamos la Escritura desde la pureza de nuestro corazón, entonces estamos tratando de entender una cosa, hermanos. Si nosotros interpretamos correctamente, estamos pensando, porque con quien me voy a ver, ¿sí? Espero verme cara a cara es con Él. Y entonces allí dice, el limpio de corazón que verá a Dios. Entonces aquí tiene que entrar eso. Tiene que entrar la pureza de corazón. Debe hacerlo con un espíritu pacificador. Recuerden las bienaventuranzas, ¿sí? Sí, porque ahí vamos a la Escritura para encontrar sabiduría y entendimiento, de manera que estemos preparados para toda buena obra que contribuya al bienestar y la armonía entre los hombres y la creación. Es para poner paz, no para poner violencia. Para traer paz, no ser violentos, ¿sí? Y también con con este asunto, la persecución. ¿Se acuerdan que hablamos de la persecución? También, bueno, para padecer por causa de la justicia, ¿sí? Interpretar nosotros, sabiendo que la amistad con Dios es enemistad con el mundo corrupto, con el mundo vil. Por lo tanto, quien interpreta bien la Escritura, quien lo hace así, debe hacerlo con la valentía de aceptar el rechazo o la persecución y con el gozo de la esperanza de un mundo justo y un galardón grandioso. Aquí, hermanos, es importante, hermanos, que entonces ser fieles, mantenernos firmes, quedarnos clavados ahí donde debemos estar, ahí donde debe hacerse. ¿Para qué? Para no movernos ni a diestra ni a siniestra. Le decía a Josué, mira que te mando que obedezca, no te muevas ni a tu derecha ni a tu izquierda, sino mantente firme. Bueno, pues de eso se trata. Miren, la carrera cristiana no se trata de ver quién llega más rápido, sino de ver quién resiste hasta el final. Ese es el asunto. Y todas estas cosas que vemos, estas pautas que nos dan, entonces nosotros podemos ver, contraponerlas a estas y entendemos que el verdadero evangelio es liberador, hermanos. El verdadero evangelio, el hambre y sed de justicia que se busca es una hambre y sed de buscar esa justicia que libera, de esa justicia que no oprime, que no busca lo suyo, sino por el contrario, trata de resarcir, de ayudar, de limpiar, de sanar, de restaurar. Este no lo hacía, no lo hacía. Lo que lo hace, la verdadera justicia, la hace aquellos que interpretan la Escritura conforme a lo que son las bienaventuranzas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Para la formación de una nueva humanidad, tenemos como recurso la revelación de Dios en la naturaleza, en las Escrituras, en Jesucristo y en lo que nos recuerda el Espíritu Santo.
Como discípulos de Cristo, necesitamos ser hábiles intérpretes de la revelación de Dios. Y más que hábiles, fieles. Somos bienaventurados porque si anhelamos con hambre y sed llegar a ser como Jesús, el Padre nos saciará, nos dará sus manjares y nutrirá nuestro ser hasta que lleguemos a ser justos como nuestro Señor Jesucristo es justo. Y recuerde entonces, hermano, recuerde esto que es muy importante. Tiene que comprometerse a leer las Escrituras. Tenemos que comprometernos a leer las Escrituras, ¿sí? Estudiarlas e interpretarlas, ¿sí? Con los criterios que Jesús nos enseñó, los cuales revelan hambre y sed de justicia. Así lo tenemos que hacer. Ese es el objetivo de la escuela y es ahí donde tiene que llegar. Por lo tanto, hermanos, vayamos entonces y sigamos con esa hambre y sed de justicia todo el tiempo para que así seamos saciados por el Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Espero sus comentarios y saludarlos más tarde. Vamos al curso. Dios les bendiga. Paz a ustedes.